Desde muy pequeño yo ya tenía claro que me gustaba la construcción, me gustaba la ingeniería. Le dije a mi padre que yo quería construir un coche. ¿Vale? ¿Cuántos años coche, te acuerdas de eso? Tenía 9 años. Es una cosa que siempre me había dicho mi padre, ¿no? Siempre dice, a ver, tú tienes que ir a aprender del que sabe y tienes que tocarlo, o sea, tienes que... Me decía, nunca te olvides en la vida que hay 3 salarios. El salario económico, decía, el salario emocional, que es como le hace sentir a la gente. Totalmente. Y el salario trascendental, ¿no? Que es que lo que hagas tenga significado, propósito. Ahora me acuerdo un día que estaba jugando a fútbol y vi un edificio que me gustó mucho, un edificio que había justo detrás de la portería, yo soy portero, era portero en aquella época. Me llama la atención, ¿no? A ver qué arquitecto habrá hecho esto. Bueno, pues fui averiguando, me fui a verlo y le piqué a la puerta. Me dije yo a mí mismo, bueno, cuando pique el timbre digo, a partir de aquí cambiará mi vida, ¿no? Y sí, al final fue así, un componente industrializado, que al final es fabricar una parte del edificio en fábrica y luego llevarlo, eso es lo que se llama el off-site. Es como montar un coche, es como en vez de, imagínate que tu coche te lo montara, ¿no? En el sitio, en tu casa donde te van a dar el coche, te lo montan y... Como si lo hicieras por piezas, tú. Y los coches sí. hoy pues se montan en fábricas, ¿no? Pues en línea de producción. Es un poco el concepto. Hay una cantidad de edificios que se hacen que tú no sabrías si son industrializados o no. Eso es la hostia. Mi hija siempre me dice, papá, que tú estás siempre trabajando. Digo, no, es que no, para mí no es un trabajo. O sea, claro, yo al final puedo estar un sábado, puedo estar un domingo, puedo estar haciendo... Esto no es mi trabajo. Es que para mí esto es mi pasión. O sea, al final es que a mí me encanta. Yo creo que la frase sería no tener miedo a hacer nada. No tener miedo. O sea, al final piensa que muchas cosas no las hacemos por miedo, por si no voy a ser capaz, si no voy a... O sea, yo creo que al final te tienes que sacar los miedos y ser valiente y tirar adelante. ¿Qué tal, amigos de Impact Social Cup? ¿Cómo estáis? Hoy, bienvenidos a un nuevo episodio. Un episodio en el que vamos a hablar con un emprendedor que combina 3 cosas: oficio, experiencia e innovación. Vamos a hablar además de varias cosas importantes como temáticas de emprendimiento, pero como la construcción industrializada, entre otras cosas. Es un emprendedor con más de 30 años de experiencia en el sector, donde ha trabajado en empresas como WIC, Algeco o CT Ingenieros. Ha liderado proyectos internacionales y también ha fundado varias compañías. Actualmente su nuevo proyecto es Edintech Group. Vamos a hablar de él mucho más, con el que quiere revolucionar el sector de la construcción desde la industrialización, la tecnología y la sostenibilidad. Hoy tenemos con nosotros a Eber Rueda. Un placer enorme, bienvenido. Gracias, Tomás. Estamos por aquí ya preparados. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Sé que tienes la voz un poquito... Sí, ¿no? Estoy un poco tocado de la voz, pero bueno, intentaremos. Pero bueno, vas a dar magia. Lo daremos todo, seguro. Sí. Bueno, la primera pregunta siempre es un poquito personal, un poquito meternos en Eber como persona. ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco más, inicio, infancia, o sea, aunque sea rápido, pero para que la gente tenga contexto un poquito más de vosotros como persona. Pues mira, te cuento, a ver. Yo soy de Barcelona, ¿vale? Y digamos que desde muy pequeño yo ya tenía claro que me gustaba la construcción, me gustaba la ingeniería. Bueno, de hecho, tengo una anécdota muy buena. Dale, cuando era pequeño, que le dije a mi padre que yo quería construir un coche. ¿Vale? ¿Cuántos años te acuerdas de eso? Tenía 9 años, ¿vale? Más o menos. Y bueno, era la época del coche fantástico, ¿te acuerdas de aquella época? Sí, claro. Y bueno, pues me dio por intentar ver cómo se podía construir un coche y bueno, pues me puse en el terrado y empecé a buscar información de ingeniería y empecé a montar pues en una puerta, imagínate una puerta, pues montar un poco cómo sería ese coche, ¿no? Ese coche, empezaba a montar la carcasa, la parte eléctrica, empezaba a informarme de cómo se hace una transmisión de un coche, o sea, ya en aquella época ya me gustaba la parte de un poco de la ingeniería, ¿no? Y la parte de la construcción, pues también siempre me ha gustado el dibujo, siempre me ha gustado un poco la parte más del diseño. Entonces, bueno, pues esas dos cosas son cosas que ya desde el principio ya me llamaban un poco la atención, ¿no? O sea, tienes vocación es lo que es vocación desde pequeño. ¿Y viene por parte de tus padres? Pues ¿O es un no. tema de pasión, que encontraste la pasión en eso? ¿La a ver, mi padre se había dedicado al mundo de la obra cuando era más joven, pero no hay nadie en mi empresa. O sea, no tienes antecedentes o referencias que digas por aquí y tal. No, ni nadie que digas arquitecto, yo soy arquitecto técnico, y no, ninguno en mi familia. En la familia ninguno. O sea, la importancia. Y luego lo típico que te preguntan los profesores de ¿tú qué quieres ser mayor, Eber? Tal, y tú decías ingeniero. Bueno, yo decía que quería ser o arquitecto o ingeniero, no lo tenía muy claro. Lo que pasa es que no, al final en el camino vas empezando a encontrar cosas, ¿sabes? Y al final estudié arquitectura técnica. Sí, me gustaba más el tocar el día a día, ¿sabes? Tocar la obra. Y te iba a decir, ¿y tenías claro ahí, relacionabas eso con algo de emprender? ¿O tuviste algún atisbo de joven, no sé, típica... No especialmente, no, porque en mi familia no lo había nunca. Entonces eso fue ya un poco de más mayor, ¿no? Cuando empiezas a ver... Tenía claro que a la larga me montaría por mi cuenta, pero también tenía claro que tenía que aprender
O sea, tenía que aprender y mi idea era ir siempre a formarme, ir a trabajar con un arquitecto, trabajar en una empresa constructora, trabajar con un marmolista. O sea, mi idea siempre era ir a aprender. Pues una cosa siempre me había dicho mi padre, ¿no? Siempre dice, a ver, tú tienes que ir a aprender del que sabe y tienes que tocarlo. O sea, tienes que, como al principio del todo, cuando estaba estudiando, me fui a hacer de peón. A tirar paredes, a mover runas. Eso ya es increíble. Bueno, que había que tocarlo todo, o sea, había que tocar todos los palos. Y desde muy pequeño te decía, oye, tienes que ir a tirar una pared para que sepas, sobre todo para poner en valor el hecho de cuando tú llegas a una obra, que eso suele pasar mucho, parece que llega el arquitecto, el aparejador o el ingeniero, y los obreros, pues muchas veces nos pasaban que ni siquiera saludaban, ¿no? O sea, ese respeto, incluso por la gente que está en obra, el trabajador, el peón, pues al final hace una función y un trabajo muy importante también, claro, ¿no? Y cuando tú estás ahí, pues cuando yo ahora he ido a obra, he ido como dirección de obra, como jefe de obra, a la gente la ves diferente. Hablas con ellos, les preguntas qué tal le va, oye, cómo va la obra. Lo cambia todo. Entonces, recibes mucho más feedback de la gente y, de hecho, te cuidan más la obra. También es un tema importante, ¿no? Es un tema interesante, sí. Es claro. un tema muy importante, sí. Claro, la parte de psicología. Como decía claro, un buen amigo, decía, Tomás, nunca te olvides, bueno, un amigo, ya puede ser un padre, ¿no? Pero me decía, nunca te olvides en la vida que hay 3 salarios. El salario económico, decía, el salario emocional, que es como le hace sentir a la gente. Totalmente. Y el salario trascendental, ¿no? Que es que lo que hagas tenga significado, propósito. Totalmente. Y yo creo que es de eso, ¿no? Tú con esto que comentas, yo creo que es un salario emocional, ¿no? Hacerle sentir bien. Sí, porque aparte... reconocidos. Y aparte te lo devuelven al final. Es un dar para recibir. Total. O sea, tú al final das un poco ese reconocimiento, ese respeto, y al final ellos te lo devuelven. O sea, yo, digamos, un poco la experiencia que he tenido en obras, nunca me he encontrado que ningún trabajador vaya a fastidiarte, ¿sabes? Porque al final se hacen un poco partícipes también de tu proyecto. Ya, si tú vas ahí a demostrar que están dentro del mismo equipo, que no son una subcontrata, no son... Total. No es uno más, ahí pues uno más cualquiera, ¿no? No, son gente que son importantes en la obra. No, y lo son, porque y además lo son, 100%. Sí. Total. Y entonces, bueno, empiezas a... ¿Fuiste buen estudiante? Sí, la verdad que sí. Sí, lo que pasa que al final son de esas cosas que empiezas a estudiar, y cuando yo me dediqué a estudiar, hice el bachillerato, y lo típico, ¿no? Bueno, se te da bien estudiar, pero no tenía claro hacia dónde iba a ir, ¿sabes? Decía, bueno, pues no sé si voy a hacer ingeniería, voy a hacer arquitectura, pero el caso es que te vas dejando guiar por otros, y al final acabé estudiando algo que no era lo que a mí me gustaba. O sea, al final yo me fui a letras mixtas. Que te decía, a ver, ¿cómo te vas a hacer letras mixtas si te gusta arquitectura, no? Bueno, pues en aquel momento tampoco tenía muy claro. Bueno, esto le puede servir a alguno más sí, joven que sí, nos vea. Sí. ¿Por qué fuiste a letras mixtas? Bueno, me fui a letras mixtas porque era más sencillo. Me decían, no, es que es más fácil y puedes hacerlo... Al final yo creo que la vida siempre te lleva por caminos, ¿no? Yo cuando acabé haciendo eso, luego cuando llega el COU, hice selectividad, pero claro, no podía entrar en arquitectura. Entonces decía, bueno, ¿y ahora cómo lo hago, no? Quiero hacer arquitectura técnica, y entonces el único camino era coger y hacer FP, y entonces hice tercero y cuarto de FP en un año y quinto en otro año. Y ahí fue donde hice otra serie de cosas, o sea, ahí fue donde empecé a aprender otra serie de cosas. Me metí a trabajar ahí, ya empecé a trabajar como delineante en un despacho de arquitectura. O sea, yo creo que si no llego a hacer eso, probablemente nunca hubiera ido a trabajar en ese despacho de arquitectura. O sea, al final son esas cosas, ¿no? que se van conectando, ¿no? A mí me acuerdo un día que estaba jugando a fútbol y vi un edificio que me gustó mucho, un edificio que había justo detrás de la portería. Yo soy portero, era portero en aquella época, y me gustó, vi un edificio y me gustó bastante. Pensé, hostia, este edificio me llama la atención, ¿no? A ver qué arquitecto habrá hecho esto. Bueno, pues fui averiguando y averigué quién lo hizo, y como ya estaba estudiando delineación, me fui a verlo. Y le piqué a la puerta, aparte me acordé siempre de esa frase, me dije yo a mí mismo, bueno, cuando pique el timbre, digo, a partir de aquí cambiará mi vida, ¿no? Y sí, al final fue así. Piqué, fue buenísimo. Por aparte me acuerdo que siempre pensé ese mensaje, de decir, si no pico, las cosas eran diferentes. ¿Tú crees, ¿crees en la intuición o crees en esas? Sin porque porque este es un episodio de estos de mensaje, ¿no? Y han sido varios, ¿eh? O sea, haciendo un poco reflexión, preparando un poco el podcast, ¿no? Pensaba, a ver, ¿qué cosas han pasado? Y realmente ha habido cosas que siempre proyectas. Mira, me gustaría trabajar aquí, y lo proyectas. Y al final me acaba pasando. O sea, al final acabo consiguiendo con lo que proyecto y con lo que me enfoco, ¿no? Entonces es un poco el motivo también de este proyecto, ¿no? Es decir, bueno, ahora yo creo que ha llegado el momento de enfocarse en hacer esto, porque ahora sí que es el momento, ¿no? Y eso me pasó, por ejemplo, con el proyecto Sagrada Familia. Sagrada Familia en Barcelona, el edificio Sagrada Familia, que es un edificio súper emblemático.
Y siempre que pasaba por delante pensaba, yo tengo que acabar trabajando en Sagrada Familia. Y efectivamente, acabé trabajando y acabé haciendo ingeniería en Sagrada Familia, sí, sí. Qué locura. O sea, sí, por eso que al final es, si algo te pasa por la cabeza y lo tienes medianamente claro, hay que perseguirlo. Pasa. Hay que ir a por ello porque pasa, total. Y entonces luego, va pasando la parte y vale, entonces empiezas, entiendo, que a trabajar en Empiezo a Bouygues trabajar, primero, exacto, trabajo con este arquitecto. Con este arquitecto estoy prácticamente 5 años, estoy mientras hago la carrera. ¿Cuántos años tenías ahí? Bueno, ahí tenía 18 años. Vale. O sea, empecé súper... Joder, empezaste muy pronto. Bueno, es que antes de... ¿Ya venías antes, ya había estabas currando? Ya antes ya había estado trabajando de peón y había estado trabajando de peón y había estado trabajando con un marmolista. Vale. Y entonces ya empecé a ver un poco, o sea, ya con el marmolista... Es muy curtido, ¿eh? Bueno, sí, pues te digo. O sea, a mí cuidado. ya mi padre me dijo, tú tienes que empezar a trabajar pronto. Cuidado. O sea, con 16 años ya estaba trabajando. Muy curtido, tío. Entonces, claro, yo cuando tenía 24 años... ¿Qué opinas de eso hoy en día, que quizás los chavales los más jóvenes están así medio...? Bueno, es que es complicado, ¿eh? Yo creo que el problema está en que... Porque la madurez que te tuvo que dar eso... Claro, mucha. O sea, he pensado en 24 años... Te puso en un momento en la vida, en tu sitio. Tú con 20 años tienes una mentalidad que alguien que tenía 35, ¿no? Porque en ese momento tienes claro cuál es tu camino, cómo tienes que hacerlo, los pasos que tienes que seguir. Es decir, bueno, tienes que practicar sobre lo que tú en lo que quieras trabajar, tienes que empezar desde abajo, ir trabajando y pasar todos los procesos. O sea, lo que te digo, desde el de peón, haciendo de paleta, haciendo de delineante, haciendo de responsable de oficina técnica, haciendo, o sea, todo todo ese camino es súper importante hacerlo. Porque al final eso te da las herramientas para luego poder moverte bien, que eso es un poco lo que luego he ido viendo, ¿no? En lo que ahora va a pasar, ¿no? La parte de industrialización, que hay falta mucho oficio realmente. Sí, ahora vamos a meternos de eso porque, ahora vamos a ir lleno a eso. Con tu piensa que en el inicio, al principio del todo, lo que te digo, cuando yo ya fui trabajando en ese arquitecto, 5 años, claro, yo estaba trabajando en este arquitecto, o sea, acabé de delineación, me fui a hacer arquitectura técnica y yo mientras estaba haciendo delineación y arquitectura técnica ya trabajaba en un despacho de arquitectura y ya trabajaba llevando proyectos. Entonces, claro, a mí me explicaban en arquitectura técnica cómo era hacer una pantalla, un muro pantalla o un forjado. Es que a mí me lo explicaban y yo ya lo estaba haciendo. Entonces, claro, cuando te lo explicaban, la asimilas de una manera totalmente diferente al resto. Para el resto es teoría. Para ti no, para ti es, a veces incluso debatías con el profesor, ¿no? Porque te decía, no, esto se hace así, y tú le decías, oye, pero yo he visto que también se hace esto. Bueno, también, es una manera de hacerlo, o sea, ya ibas debatiendo, ¿no? Tú ya te ponías un poco, y entonces eso te ponía en una situación diferente, ¿no? Con el profesor ya empiezas a hablar con los profesores de otra forma diferente, te tratan de forma diferente, claro, porque ya saben, este chaval entiende. Este chaval la toca, ¿no? Entonces, claro, cuando acabé la carrera, yo me planteé que la carrera tenía que hacer en 3 años. Sí o sí, y acabé la carrera en 3 años y el proyecto en 3 años y 6 meses. O sea, ¿por qué? Porque tenía claro que yo tenía que salir rápido de ahí, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era ir al mundo laboral, ¿no? Claro. Y tenía que sacarme la carrera porque me aportaba también bastante. No, 100%. Entonces terminas la carrera y ya rápidamente a ver, también con ese expediente, o sea, refiero, con ese, entiendo que era... Ahí donde ya, acabando la carrera, fue donde ya me metí en el mundo de las envolventes, de las fachadas. O sea, digamos que a mí lo que no me acababa de llamar mucho la atención en el mundo de la construcción era que era todo muy manual, siempre se hacía todo igual, ¿no? O sea, tú veías que al final era tocho sobre tocho. Entonces, cuando vi montar una fachada de un edificio que hice ahí en Mataró, era un muro cortina. Un muro cortina es una fachada de aluminio y vidrio, con una forma un poco compleja. Y la empresa que lo estuvo haciendo, pues me llamó bastante la atención porque ellos, el cómo tomaban medidas, el cómo, cuando te decían, no, mira, es que hemos tomado medidas y nos hemos dado cuenta que la cubierta baja 15 centímetros. Te decía, imposible, ¿cómo puede bajar 15 centímetros? O sea, no entendía cómo ellos podían medir eso y saberlo y sacar esa información. Y eso me llamó la atención el hecho de decir, es que esta gente está trabajando con un método de trabajo que yo no conozco. O sea, no sé cómo miden ellos para ellos saber eso y yo no saberlo. Y entonces, bueno, a partir de ahí, esa empresa que hizo esa fachada fue con la que me fui a trabajar. Yo pensé, a ver, si esta gente sabe algo que yo no sé, yo me quiero ir a trabajar con ellos, ¿no? Y ahí fue donde me metí en el mundo de las envolventes, que las envolventes es como una mezcla entre arquitectura... Claro, para explicarlo a la gente. Sí, o sea, las envolventes al final es todo lo que tenga que ver con las fachadas. Cuando tú ves un edificio, un muro cortina, al final es todo lo que es la parte de aluminio y vidrio, que verás edificios, no sé, por ejemplo, si ves... En Barcelona, por ejemplo, el Fórum en 2004 se hizo un montón de edificios todos con fachadas ventiladas, que son fachadas con doble piel, con carpintería integrada en esa fachada, cubiertas también con formas onduladas. O sea, todo lo que es la envolvente en sí es una parte muy tecnológica, pero que está en el mundo de la construcción. Vale. Entonces, lo que es la estructura, la envolvente, eran dos
oficios dentro del mundo de la construcción, pero que eran más técnicos, más tecnológicos. O sea, tenía integrado más procesos de la industria. Por ejemplo, industria automotriz, por ejemplo, utilizan herramientas que se utilizan en fachadas. Por ejemplo, centros de mecanizado, máquinas de corte, soldadura, o sea, todo eso se utiliza en la industria, y en la construcción se utilizan en envolventes, en estructuras y demás. Entonces eso es lo que ya me llamó la atención, ¿no? Es decir, esto ya me llama más. ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí acababa de acabar la carrera. 21 años, 22, ¿no? Sí, 21. Una locura. Vale, y entonces, de ahí luego, porque trabajas en varios sitios, haces varios proyectos, varias cosas. Ahí trabajé. Ahí estuve unos 3 años. Ahí aprendí la Biblia en verso. Porque piensa que te meten en hacer envolvente y tú eres todo. Entonces el técnico, el que lleva la obra, el que lleva los montadores. Entonces ahí es donde aprendes muchísimo. O sea, ahí cogiste un bagaje bestial. Bestial, o sea, ahí me acuerdo. Estabas con 25 años, eras una enciclopedia, tío. O sea, sabías muchísimo. Esa edad, o sea, por eso luego ya el hecho de ir a otro tipo de proyectos, o sea, empezar a coger proyectos con una cierta envergadura, porque tú ya eras capaz de saber cómo abordar un proyecto. O sea, a ti te llega un proyecto y sabes perfectamente cómo tienes que tomar medidas, cómo vas a hacer el replanteo, cómo preparar los planos, o sea, el despiece que tú tenías que hacer. Piensa que una de las cosas que aprendí yo en otra de las empresas que estuve es tú tienes un taller abajo y tú tienes que preparar planos para ese taller. Claro, tú tienes que hacer un plano para que el del taller lo interprete y lo fabrique. Entonces, claro, cuando tú te llegan ahí, te dicen, prepara un plano. Tú preparas un plano, se lo bajas el del taller y te llama el del taller. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Pues un plano para fabricar. Esto no puedo fabricar, me falta esto, me falta esto. Entonces, y luego tú le dices, no, mira, tengo esta chapa que te bajaban abajo. A ver, vente aquí a la plegadora conmigo. ¿Cómo voy a plegar esto? Entonces, todo eso era como, te explotaba la cabeza. Porque te decía, bueno, yo pensaba que yo te daba un plano y tú lo hacías. No, es que si tú no eres capaz de hacerlo, si tú no sabes cómo se va a hacer, yo tampoco lo puedo hacer. Entonces, claro, eso ya te hace, te planteas en cómo vas a preparar la documentación para que incluso el montador lo monte. O sea, ya no es solo hago un plano y alguien lo hará. No, ahí ya eres tú el que lo tienes que hacer. Y eso al final te permite entrar en un nivel de conciencia en un proyecto que no lo tiene mucha gente. Y eso es lo que luego pasó con la construcción industrializada, ¿no? Sí, que ahora quiero entrar ahí con eso, porque vamos a tu proyecto, que es un proyectazo increíble. Vamos para hacer entendernos a todos qué es la construcción industrializada. Que para el lenguaje llano, porque además es un temazo el tema de la vivienda, que hay un problema iba a decir de cojo, pero un problema bestial de vivienda en España. Totalmente. ¿Qué es la construcción industrializada y qué resolvéis y qué no? Mira, construcción industrializada al final es llevar procesos parciales o totales que se hacen habitualmente en obra, llevarlo a la industria. Tú puedes hacer un componente industrializado, que al final es fabricar una parte del edificio en fábrica y luego llevarlo, eso es lo que se llama el off-site. Entonces puedes hacerlo desde un 2D a un 3D, que al final tú puedes llevar un módulo 2D que tú lo montas como si fuesen carcasas, por decirlo de alguna manera, o puedes llevar módulos 3D como puede ser un baño o incluso una vivienda en 3D. O sea, eso lo que te permite es que tú en un ambiente controlado lo que haces es fabricar esos componentes que luego te llevas a obra, con lo cual tienes muy controlado el tiempo, el coste, la calidad, ¿sabes? O sea, claro, porque para que entendamos la gente es la obra, o sea, las casas en las que vivís, en las que vivimos a día de hoy, se hacen in situ en la obra, allí. Tal cual. Vas construyendo allí. Y lo que vosotros planteáis es básicamente hacerlo en una fábrica. Exactamente. Es como montar un coche, es como en vez de, imagínate que tu coche te lo montaran, ¿no? Efectivamente. En un sitio, bueno, no sé si en un taller, pero bueno, en el sitio, en tu casa donde te van a dar el coche, te lo montan. Como si decías por piezas, tú. Y los coches hoy pues se montan en fábricas, ¿no? Pues en líneas de producción. Es un poco el concepto. Ese es el concepto. O sea, y esto no existía. Esto, no, eso de hecho en países nórdicos, en Estados Unidos... Bueno, pero no está generalizado ni muchísimo No, mucho menos. O sea, al final piensa que la industrialización sale en países, por ejemplo, del norte, países nórdicos en los que tienen muy poco tiempo. Claro. De buen tiempo. O sea, aquí ¿qué pasa? Nosotros tenemos tan buen tiempo que a ti lo mismo te da que construir en enero, que en diciembre, que en julio. Lo único peor es agosto, ¿no? Que hace mucho calor. Pero en países nórdicos donde no tienes tiempo, o sea, cuando te viene la época de nieve, es que no puedes hacer nada. Entonces allí ellos ¿qué hacían? Trabajar con materiales que no necesitaran agua para no tener problemas de que se congelara el material y aparte materiales que les permitieran prefabricar. Claro. Entonces, claro, ellos trabajan mucho, por ejemplo, con madera, trabajan muchísimo con madera y prefabrican mucho en madera. Entonces ellos siempre ha sido un poco el referente en el sur de Europa, digamos, de lo que es industrialización
pero ellos son mucho más organizados, mucho más metódicos, tienen mucho más integrado lo que es el proceso industrial dentro de la construcción. En cambio, aquí somos mucho más pues, del in situ, del hormigón in situ. O sea, sí que es verdad que desde hace unos años aquí hormigón prefabricado también se está haciendo bastante. En industria, pues, por ejemplo, cuando tú haces una nave industrial se hace todo con prefabricado de hormigón. En vivienda ya se están haciendo mucho más. De hecho, tuviste una entrevista con la gente de Avintia, que realmente ellos han dicho, ya están trabajando en eso. Sí, de hecho te iba a decir, es lo único que tengo cercano a eso, que es con Habitat, con el grupo Avintia, con Habitat, es lo único. Pues de hecho con ellos nosotros, ya te lo contaré luego, en CT Ingenieros participamos con ellos en ese proyecto justamente. ¿no? Guay, tío. Entonces, la parte de la industrialización al final lo que te permite es un poco eso, al final es llevarte a la industria a un sitio controlado, partes del edificio, pero eso que te obliga a que realmente tú el proyecto tienes que tenerlo muy bien diseñado desde el principio. O sea, digamos, eso, por ejemplo, cuando trabajaba en Francia, lo veía que allí trabajan mucho el proyecto, trabajan mucho tiempo el proyecto, porque aparte allí ellos tienen una forma de proyectar muy diferente a nosotros. ¿Cuáles son así principalmente las diferencias? Mira, los tips básicos es que ellos tienen como, es como si tuvieras sistemas constructivos, que tienen la Bitechnique, por decirlo, que es lo que le llaman ellos, que son sistemas constructivos que ya están probados, que están ensayados. Vale. Entonces ellos lo que hacen es que cogen esos sistemas probados y ejecutan según esa documentación técnica, con lo cual ellos se aseguran que eso va a funcionar bien y no van a tener sorpresas, ¿no? Claro, eso te da una cierta ventaja y desventaja. La ventaja es que tú sabes que ese sistema va a funcionar bien y te da unas garantías y una calidad. Y la desventaja es que es menos flexible que nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando trabajé en Bouygues, nosotros cuando teníamos que hacer proyectos que tenías muy poco tiempo, llamaban a los españoles, nos llamaban a nosotros para hacer ese proyecto. Porque ellos en el plazo del tiempo necesitaban mucho más tiempo para conseguir hacer ese proyecto. Y nosotros éramos expertos en improvisar, en hacer, bueno, al final siempre sacábamos la creatividad, o sea, nosotros en eso somos muy buenos, o sea, los españoles somos buenísimos en la creatividad, en la improvisación, en sacar, o sea, en resolver cosas en poco tiempo, somos muy buenos. Pasa que luego te puedes encontrar una que otra sorpresa, ¿no? No, total. Y eso suele pasar. Total. Y te voy a decir, ¿cómo ha evolucionado en estos últimos años la construcción industrializada? Porque vosotros con Edintech, ¿cuánto tiempo, o sea, cómo nace el proyecto? Vamos a, si quieres, al nacimiento. Bueno, nosotros, digamos, Edintech un poco nace del resultado de todo lo que he hecho anteriormente, ¿no? Claro, ¿en qué momento decidiste emprender con Edintech? Mira, hará unos 4 o 5 años, bueno, de hecho, 5 años cuando empecé con la empresa constructora, o sea, después de salir de la ingeniería. ¿Con el COVID? Sí. ¿En la época COVID? De lleno. De hecho, en enero del 2020 montamos la empresa constructora. Wow. Sí, y la montamos, de hecho, la monté un poco. Yo estaba en CT Ingenieros en aquel momento y mi intención era montarla un poco para yo estar un poco como CEO, o sea, la parte, como yo en CT Ingenieros había llevado un poco el equipo y había montado la unidad de negocio, era como ayudar a 2 compañeros que montamos la empresa y a estar un poco como CEO, poder supervisar la obra, gestión, o sea, digamos, la gestión, porque ellos me decían, no, es que nosotros el tema de empresa no lo tenemos claro. Digo, bueno, pues yo os ayudo y la montamos. Lo que pasó es que llegó el COVID, se paró todo, o sea, en CT tenía un equipo grandísimo y buenísimo, o sea, y en CT Ingenieros, de hecho, que luego te contaré por qué fui a CT Ingenieros, montamos precisamente la unidad de negocio de arquitectura y nos avanzamos un poco en el tiempo. O sea, nosotros hacíamos proyectos, lo que se llaman proyectos constructivos, lo te cuento, y nos avanzamos. O sea, empezamos a utilizar metodología BIM, que eso creo que sí que lo has oído, ya sí. Has oído hablar de ello. Metodología BIM, modelos 3D para fabricación, y entonces cuando montamos la empresa constructora era un poco el motivo de decir, bueno, ahora ya sé la parte de ingeniería, la parte de modelos BIM, ahora quiero ver en el mundo de la construcción cómo soy capaz de integrar todo lo que he aprendido aquí, integrarlo en la parte de constructora, ¿no? Y aparte también quería tocar la construcción a ver si había cambiado algo, ¿no? Y en los 5 años estos es una empresa de reformas y de obra nueva y sigue todo igual. O sea, sí que han mejorado materiales, han mejorado. O sea, lo que son productos hay mejores productos, hay materiales que están mucho mejor que cuando yo hacía construcción. Sí, pero los procesos y eso. Pero los procesos siguen siendo los mismos. Te encuentras que tienes una cantidad de tiempos perdidos brutal, o sea, pero una pasada. O sea, llegas a perder una cantidad de tiempo, residuos, desperdicios de todo tipo, o sea, material. Cuando tú llevas el material a obra, hay mucho material que no lo puedes utilizar, repartes material que se estropea, bueno, tiempos de subir material, bajar material, o sea, descoordinación de la gente, porque al final no todo el mundo, o sea, una obra piensa que puede ser muy caótica porque tiene muchas tareas diferentes de mucha gente, entonces
Si no va con una cierta carencia, con una cierta planificación, te puedes encontrar que si el que ha ido antes, el que tiene que ir antes que tú no ha acabado, tú no puedes acabar. Claro. Con lo cual, todo eso es lo que al final acabas dándote cuenta y decir, bueno, cuando vuelves a la construcción te das cuenta que sigues estando igual. Entonces, paralelo a esa empresa, montamos una empresa de construcción industrializada. Era una parte de la empresa, la constructora tenía parte de esa empresa de construcción industrializada, que se llama Enmovac. Y la idea era hacer un módulo 3D, pero un módulo 3D que incorporase, como si fuera un módulo que llevaba, en ese caso llevaba baño, lavadero, la cocina, o sea, era un módulo muy complejo. Vale. ¿Y todo con 3D? Todo en 3D. Era una estructura bastante compleja y tú llevas un módulo que la idea era que llevas ese módulo, lo montabas en obra, es como si fuera el cerebro del edificio. Realmente llevas todo, la climatización, renovación de aire, todo. Eso es lo que luego se ha ido haciendo, pero ese proyecto era muy ambicioso tanto que al final pues se quedó ahí. Porque hicimos el prototipo, fuimos a intentar venderlo, buscar inversores y no encontramos porque, aparte, ya te digo, pilló el COVID. Y te das cuenta al final de que, como nos pasó en la ingeniería, nos avanzamos un poco al tiempo porque la gente va a precio. Cuando los promotores van a buscar un módulo 3D, de hecho hay muchísimas empresas que lo hacen, hay muchas empresas que hacen ya ese módulo 3D y van a un módulo mucho más económico. Ellos van a compararlo y decir, a ver, me tiene que salir un módulo muy barato para yo poderlo incluir. Entonces no valoran el hecho de todo lo que tú aportas en ese módulo, sino lo que valoran es el precio. La rapidez sí que les interesa, pero van muy a precio. Entonces, claro, ahí es donde siempre nos quedamos fuera. Siempre. Entonces, todas las rondas y toda la gente que hemos ido a ver... Eso igual en España, ¿no? Por la mentalidad. ¿Tú crees que tiene que ver con la mentalidad? Porque igual en otros sitios, a lo mejor... Sí, ¿no? Sin duda. Yo creo que sí. Aquí es bastante complicado. Yo siento que es un tema de mentalidad de pobreza a veces, de escasez. Sí, de escasez. Sí, porque aparte también piensa que yo creo que muchas veces no tiene la gente clara. Cuando hace una promoción no tiene claro realmente. Yo le he preguntado a muchos promotores, oye, dime cuánto te cuesta a ti todo este módulo entero. Todo. O sea, lo que es meter la parte de clima y no sabían decírmelo. O sea, no sabían desglosarme el precio realmente. O sea, no está medido, no lo tienen medido. No, o sea, yo le decía, es que nosotros con el tiempo que vamos... O sea, si yo te digo que este módulo vale tanto, seguro que acabará siendo igual o más barato que lo que tú haces. Porque mejoro en tiempos, voy más rápido, tengo más calidad, y luego tienes menos problemas. Siempre igual, me decían... al final vais a hacer vosotros el trabajo de detectar cuánto es lo que vale para decirle, mira, esto claro, es lo que te vale hacer esto y esto es lo que nos vale a nosotros. Totalmente. Esto es lo que estás ahorrando con nosotros. Esa es la idea. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado. Al final piensa que tú también montar una fábrica para hacer eso es una inversión bastante... O sea, es una inversión muy exigente en capital. Claro, yo tenía esa pregunta por aquí en uno de los bloques, ¿no? Como las ventajas y limitaciones actuales de lo que hacéis en Edintec. O sea, como que cuáles son los principales beneficios del enfoque de la construcción industrializada y qué barreras siguen frenando la adopción, al menos en España. Digamos, las ventajas al final, el tema de que tú te avances un poco a los problemas, de que tú lo que haces es lo que antes hablábamos del proyecto constructivo, ¿no? Al final tú lo que haces es diseñar todo el proyecto desde el inicio para tener controlado todas esas incertidumbres, ¿no? Eso lo que te hace es obligarte a que el arquitecto o el que diseña estandarice desde un principio, ¿vale? Eso, digamos, es un poco lo complejo. Entonces, ahí en Edintec un poco la intención es esa. O sea, digamos, Edintec nace un poco como consultoría y como, digamos, en la Copa precisamente ha nacido para montar esa fábrica, o sea, para realmente convertirlo en un proyecto que sea un proyecto escalable y un proyecto, digamos, a gran escala. O sea, que al final tú lo que acabas haciendo es generar una economía de escala por volumen. Al final, cuando tú eres capaz de fabricar mucha cantidad, es como tú fabricas un coche. El primero de serie de un coche es caro, es muy caro. Joder. Sí. Pero cuando tú eres capaz de generar una línea de producción, los costes bajan en picados. Entonces tú eres capaz de hacer mejoras continuas, eres capaz de tener una economía de escala, hablar con proveedores para que los precios sean mejores. O sea, realmente la idea es precisamente eso, o sea, ser capaz de meterlo en una línea de producción. Pero para eso teníamos que diseñar un producto que fuera fácil de integrar. Por eso ahora el proyecto no es un 3D, sino que es un 2D ahora. Vale. Y la idea es que sea un módulo que te permita hacer tanto reforma como obra nueva. Entonces, ante el módulo 3D tú tienes que meterlo para una obra nueva, no puedes reformar. Te imaginas que tienes que hacer la reforma de un hotel, un módulo no puedes meter en un hotel. Pero en cambio lo que estamos diseñando ahora sí, es un módulo que te permite a ti hacer una reforma en un hotel prácticamente sin picar, sin hacer ni ruido, ni runa, ni generar muchos problemas al usuario, ¿no? No, total. Y a ver, ¿por qué crees que el sector de la construcción es tan como resistente al cambio? Bueno, esa es buena pregunta. Eso también me la pregunto yo muchas veces. Digo, pero es porque en el mundo de la construcción
al final quien ejecuta las cosas, quien ejecuta la obra es el operario. O sea, al final por mucho proyecto, o sea, al final yo he estado en muchos proyectos en que tú dices, no, es que hay un diseño, tal, o sea, pero es que al final el que lo ejecuta es un operario, que el operario si tiene un buen día te hace un buen trabajo y si no tiene un buen día, pues lo mismo no te lo hace tan bien. Entonces al final es la resistencia esta de, es que yo siempre lo he dicho así, o sea, yo esa frase a mí, imagínate, cuando yo era joven, con 25 años estaba diciendo a un hombre con 50 cómo tenía que hacer un trabajo. Claro, y tú con 25 le vas a decir a uno... Un tema de egos ahí, de todo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me va a contar este chaval? ¿Me vas a contar tú a mí cómo tengo que hacer esto, que lo iba haciendo toda la vida así? Y bueno, le dice, bueno, pues que quizás lo he estado haciendo mal, ¿sabes? Y entonces ahí es donde yo creo que reside un poco es un sector que le cuesta mucho integrar cambios, muchísimos. Bueno, mira, por ejemplo, el tema del BIM. El tema del BIM yo empecé a escucharlo ya en Buick, no estaba trabajando en Aceroid. Sí. Estamos hablando del 2012. Ya, es que son estamos hablando de 13 años y la integración del BIM ahora es, bueno, todavía siguen habiendo gente que no sabe ni qué es, ni cómo se integra, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, que has hecho proyectos nacionales e internacionales, ¿cuál crees que es la diferencia? ¿Qué diferencias observaste? Bueno, mira, en internacional, justamente... ¿Cuál dirías que es el país que dices, este sitio para construir? Antes decías países nórdicos. Sí, países nórdicos, sí. En Francia, por ejemplo... Son súper top. Sí, países nórdicos son muy top en ese sentido. Sí que es verdad que ellos también llevan mucho tiempo de ventaja. Ya hace muchos años que construyen así. En Estados Unidos también se construye, porque ellos también allí al trabajar con el sistema balloon frame, que es rollo también madera, o sea, al final piensa que donde son países que trabajan con madera, como la madera es como la estructura metálica, requiere mucho de trabajar previamente en taller y llevarlo. Entonces te permite llevar módulos 3D, módulos 2D, y eso al final... hace que empieces a integrar eso dentro de todos los procesos. Ahora digamos que cada vez hay más gente, o sea, cada vez hay más empresas constructoras, más promotoras que empiezan a utilizar ese 2D, ese 3D, o sea, cada vez... Yo sí que veo que en unos años, en 4 o 5 años, ha habido una integración bastante importante, ¿no? Y cada vez más empresas, AETAS, por ejemplo, también lo está integrando mucho. Eso te iba a decir, ¿cómo ven las empresas? ¿Tú cómo notas la adopción por parte de las empresas? En grandes empresas sí. O sea, porque son clientes tuyos, o sea, vosotros con Edintec, así de manera súper breve, si tuvieses que decir qué es lo que hacéis exactamente, bueno, yo ya sé, pero la gente a lo mejor que pueda estar escuchando. Claro, nosotros ahora mismo como Edintec, nosotros ahora mismo empezamos como consultora y la fabricación, es lo que te digo, nosotros ahora la fabricación podemos hacer producción pequeña, por lo que te digo, porque al final la idea es poder integrarlos. Ahora la intención ahora sería validar el producto para poder hacer la línea de producción, porque ahora mismo realmente el producto en sí está en la fase de concepción, o sea, estamos en la fase del diseño de la web, porque la idea es que tú el diseño lo hagas a partir de una web. En una web tú entras, diseñas cómo es ese módulo 2D, vale. Vas seleccionando lo que sería pues, la grifería, el mobiliario, lo seleccionas todo. Pero los clientes serían, o sea, es B2B. Clientes serían B2B. Claro, sí. O sea, porque al final eso lo tienes que vender para un instalador, para una empresa constructora, para una promotora, para un hotel, para un centro de convenciones. O sea, piensa que quien lo acabará comprando finalmente será el que acabe utilizando, o sea, el cliente final, digamos. No está pensado para un cliente que sea un cliente final, ¿sabes? O si fuera un usuario. Sí. No sería la idea de un usuario. Sí, bueno, luego cuando terminemos el podcast tengo una persona que ya me viene a la mente ya para conectar. Sí. Bien. Bueno, porque por ejemplo, promotores promotores y constructores y todo eso, a vosotros sí os interesa. Sí, evidentemente. ¿No? Porque esa gente que luego es como que vayan hacia esta nueva forma de, ¿no? Totalmente. Que con eso te quería preguntar, con tema de sostenibilidad y economía circular, porque vosotros al final también estáis haciendo impacto positivo precisamente porque la construcción industrializada lo genera, pero para aclararnos, ¿cómo contribuye este tipo de construcción a reducir residuos, emisiones o...? Bueno, realmente mucho, porque en la construcción, cuando tú vas, y eso lo he visto yo en la constructora, generas una cantidad de residuos brutal, de todo, de plásticos, de cartón, de restos de material que tú utilizas para cortar. Sí. Piensa que tú al final, en obra, o sea, tú al final vas a tener una producción en taller, el resto de ese material, aparte cuando tú lo pidas, lo pedirás ya a medida, claro. Y digamos cuando llega a obra es que no tienes prácticamente desperdicio, o sea, tú al final reduces el 90% del desperdicio. Aparte, no consumes agua porque es en seco, con lo cual generas tanto la mejora en la fase de fabricación como la mejora en la fase de obra. Sí, porque tú no ves radicalmente, o sea, elimina muchísimo residuo. Es como al final, el concepto es como si tú llegas con una lavadora y montas una lavadora. O sea, al final llegas a una lavadora, la enchufas, le pones el desagüe, el agua y fuera.
Ese es el concepto, ¿no? Y al final lo único que tienes es el envoltorio, que es lo que tú tirarás. Pero es un poco la idea al final, ¿no? O sea, Pero entonces, es bestial, claro, o sea, la diferencia se nota un tal. Muchísimo. Que estoy a decir, ¿qué pasa con los. Esa es otra pregunta que tenía, como con los módulos al final de su vida útil? bueno, en estos podrían módulos los reciclar puedes o- llegar a desmontar, claro. ¿Sí? Esa es la ventaja, claro. O sea, no, tú al final ya no haces una demolición, porque al final, como es un montaje en seco, de hecho, hay uno de los sistemas que estamos probando ahora, que además es un sistema ya patentado, que es que tú la cerámica es una cerámica imantada. Es una cerámica que no va pegada. O sea, no va pegada Vale. con pasta, sino que va imantada y tú lo que puedes hacer es desmontarla. Vale. Claro, eso te permite que si tú dices, mira, yo quiero hacer un cambio de imagen, coges la cerámica, la desmontas y te la llevas. O sea, no, no tienes que picar. Ya. Entonces, claro, eso, desde el punto de vista de sostenibilidad, es bestial. No, es O sea, y la generación de residuos prácticamente no genera residuos con eso. Total. Total. Te quería preguntar ahora, vamos a entrar en un bloque, que es el bloque de talento, profesiones y transformación del sector, porque una de las cosas que yo creo que también, entiendo que tú lo vivirás muy de cerca, ¿no? Pero el sector de la construcción yo creo que está sufriendo mucho, igual que lo de la hostelería, de personal, ¿no? Gente que quiera trabajar en la obra. Es Claro, que no ¿cómo le quiere, dices a un chaval de 18 años que se vaya a trabajar a la obra Totalmente. cuando lleva desde los 5 jugando ¿no? con la pantalla y no pegado, no en el mal sentido, pero un palo al agua? No. Y aparte que la obra es dura. O sea, que la obra este curte, es claro, muy o sea, dura. es muy duro, O sea, tú entonces- piensas que en la obra, cuando utilizas a alguien que tiene que ir a la obra, es que yo he tenido gente, en la constructora hemos tenido gente que ha venido a hacer prácticas y los ves, chavales con 17, 18 años, que los ves que le falta un poco de sangre y que lo ven, dicen que la obra es muy dura. O sea, la obra, mover material, o sea, es muy física. Y al final el tema es que, como es lo que te digo, como es muy poco tecnológica, no le llama la atención a la gente joven. Y entonces la gente que ya, digamos que lo que está pasando es que las generaciones, o sea, los que están quedando ahora, al final son gente mayor que de aquí a 10 años no va a haber. Claro, por Porque no eso va a haber te digo. carpinteros, no van a haber herreros, Bueno, muchos no van menos, a haber sí. paletas, o sea, es que no van a ver. O sea, que los que hayan son gente, pues mira, gente que ya tiene un poco la visión de decir, mira, oye, yo creo que esto es un oficio que tiene futuro y que el día de mañana va a costar encontrar gente así. Entonces, eso es un poco lo que también pretendemos resolver nosotros. Es decir, cuando tú lo que haces es transportar, o sea, traspasas lo que es todo lo que se hace en obra, te lo llevas a un centro controlado, a una industria, ya no es lo mismo. Lo haces sobre bancos de trabajo, es mucho menos pesado, está más controlado en cuanto a calidad, o sea, en cuanto al ambiente. Cambia todo. Claro, tú te puedes llevar a gente ahí, pues gente más mayor, te puedes llevar a mujeres, te puedes llevar a gente más joven. ¿Por qué? Porque ya es una parte, ya es una fábrica, es como si tú fabricas un coche, líneas de producción, o sea, pues es eso, pero en el sector de la construcción. Sí. Entonces podrás conseguir integrar más gente, más mano de obra realmente. Sí, bueno, eso es todo que te decía. ¿Y qué perfiles, por ejemplo, bueno, te iba a decir, qué perfiles demanda esta nueva forma de construir? Porque realmente es una nueva forma de construir. ¿El perfil variaría o no? Varía, sí. De hecho, mira, estoy en un par de, bueno, en varias formaciones de construcción industrializada que hacen en el Colegio de Aparejadores de Madrid, hicimos también en el Colegio de Arquitectos de Valencia, y la gente quiere entrar en el mundo de la industrialización, pero es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que falta es el oficio. O sea, de hecho, mira, ayer estuve ahí en una feria aquí en Madrid, en Revil, y hablar un poco de conferencias, había conferencias de varios conferenciantes y hablar un poco de cómo integrar la industrialización en el día a día, ¿no? Y bueno, y un poco la conclusión que acaba sacando es que el problema está en que la gente no sabe construir. O sea, la gente habla de BIM, habla de... O sea, la gente se quiere formar en la tecnología, pero la tecnología, si no sabes cómo aplicarla, no sirve de mucho. O sea, ahí está el problema. Tú tienes que saber, para poder diseñar y para poder construir, tienes que saber construir. ¿Sabes? O sea, intentamos hacer como un poco la casa por el tejado. O sea, primero de todo, vete a obra, aprende cómo se construye y cuáles son las dificultades y las limitaciones, y entonces luego diséñalo. Entonces lo que pasa mucho ahora es que la gente diseña un poco y modela. Al final, mira, hay una frase que siempre digo yo a mi gente, digo, siempre se dice en el mundo de la construcción que el 2D lo aguanta todo. ¿Eso qué quiere decir? El 2D lo aguanta todo significa que un dibujo, eso cuando tú vas a obra y eso es típico en obra. Tú Es como cuando haces el business plan el emprendedor, ¿no? Que Parecido eso lo a ese aguanta ejemplo, todo, ¿no? El lo business aguanta plan, todo. esto es la hostia. En el Exacto. papel es cojonudo. Pues Vas a eso, facturar cuando un llegas montón y a ser obra, rentable, ¿no? Tal cual. Te dicen, mira, es que tú de un dibujo no, es que un dibujo lo aguanta todo, ¿sabes? Pues yo digo lo mismo, es que un 3D también lo aguanta todo. Tú ves un 3D y se ve súper bonito y aparte es que incluso te lo crees más, porque está en 3D y lo ves, pero realmente puedes tener el mismo problema. O sea, aunque esté en 3D, puedes no ser capaz de construirlo. Sí, ¿sabes? total. Entonces necesitas gente que realmente sepa construir, que sepa cómo hacer eso, ¿sabes? ¿Y ahí la inteligencia artificial crees que puede ayudar?
Bueno, yo creo que va a ayudar a optimizar procesos. Ya, Pero claro, perfecto. a optimizar procesos, a planificar, a eliminar tiempos muertos. O sea, en ese sentido yo creo que sí que puede ayudar. Pero claro, realmente es un proceso muy manual al final. Ya, O sea, sí, te va a sí. ayudar en el sentido de que si tú vas a hacer una producción seriada, pues que todas esas mejoras que puedes ir aplicando te ayude realmente la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, Ever, pregunta también que tengo ahora ya más relacionada con la parte de futuro. ¿Cómo imaginas entonces o sea, si en, no sé, o sea, la construcción industrializada, o sea, ¿de qué año es? Bueno, construcción industrializada, es que estamos hablando hace muchísimo, ¿eh? O sea, piensa que industrialización ya existe desde los años 60, 50. O sea, en Estados Unidos ya se construía, ya se industrializaba. De hecho, tú ves los rascacielos en Estados Unidos, toda la estructura está industrializada. O sea, al final, cuando tú ves esas vigas con taladros que van remachados, o sea, Claro, todo eso, la Torre Eiffel está industrializada, claro, ¿sabes? O sea, claro. que realmente es de hace mucho. El tema es cómo lo integras en la edificación Global, de sí. vivienda, ¿no? Ahí es Sí. donde, porque digamos que ya hubo un intento en los años, la época soviética y tal. Yo creo que la gente además también asimila la industrialización como ese módulo típico cuadrado que montas uno encima de otro, parecen cajitas, ¿no? Sí. Que de hecho en los años 50, 60 se hicieron aquí. De Sí. hecho aquí en Barcelona hay, en Madrid no sé, pero en Barcelona hay varios. Y la gente lo ve un poco, pues eso, como una caja encima de la otra y entonces ven como mala calidad, ¿no? Sí. Pero realmente eso ha cambiado muchísimo. O sea, ahora hay una cantidad de edificios que se hacen que tú no sabrías si son industrializados o no. Eso es la hostia. Y te iba a preguntar, y por tanto, en 10, 15 años, ¿tú, por ejemplo, cómo lo ves? O sea, Bueno, yo ¿puede creo que haber alguna sí, revolución importante? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo Bueno, creo que tú estás ya haciendo eso. sí, yo Entonces- creo que de hecho la está viendo ya ahora. Lo que pasa Vale. es que al final hay falta de actores. O sea, digamos que hay como tres condicionantes, ¿no? Uno es el tema de los promotores y los arquitectos que digamos que incorporen eso dentro de sus proyectos, pero para eso necesitas tener actores, es decir, que el ecosistema, hayan proveedores que sean capaces de hacer eso y que den información para que los arquitectos puedan diseñar así. Y luego, evidentemente, también necesitan mano de obra. O sea, al final, mano de obra y gente cualificada para poder hacer ese tipo de trabajo. Lo de la mano de obra es clarísima. Y preguntarte, que no sé si estás metido en esto, igual sí, pero ¿qué papel crees que jugarán las ciudades inteligentes? Que lo tenía también por aquí preguntado. ¿Las? Ciudades inteligentes. Bueno, yo creo que al final, Smart buildings, claro, eso, el hecho de que tú industrialices, es un poco lo que te comentabas de ese módulo 3D. Si tú eres capaz de hacer un módulo 3D donde lo llevas en fábrica y puedes monitorear, o sea, al final tú tienes sensores donde puedes mirar el consumo, la energía, al final eso es lo que te va a dar esa información de cómo se comporta el edificio, ¿no? El tema de climatización, pues, o sea, realmente puedes llegar a tener muchísima información de cómo se comporta una zona en concreto, ¿no? O sea, decir, bueno, yo tengo ese edificio y sé cómo la gente lo utiliza, quizá me va a permitir el siguiente diseñarlo de forma diferente, mejorar los aislamientos, o sea, cambiar el tipo de material, y eso va a pasar en el momento que tú seas capaz de industrializar. O sea, ¿cómo vas a meter un sensor de lo que sea en un edificio? Sí que es verdad que se sensoriza mucho fachadas y todo eso, elementos, lo que te comento un poco, los elementos más técnicos, pero en la parte de un baño tú no pones para comer el caudal de tu baño. O sea, hay una cosa que la gente creo que tendría que hacer, yo eso lo probé en casa, es un pequeño sistema que lo que tú tienes es controlar cuál es el consumo que tú tienes en tu casa. ¿Vale? Claro, tú no sé si sabes cuánto consume tu vivienda. Ni idea. Ni idea. Es como nosotros sabemos, tú pones un coche, le das al acelerador y Pero sabes en cuánto realidad te consume. Lo digo ni idea, no orgulloso. O sea, digo ni idea de. No, decir, que es lo normal. De decir, en realidad deberías saberlo, ¿no? Deberías saber si dice, bueno, yo cuando enciendo. ¿Cuánta agua, cuánto tal? Cuando enciendo la nevera, o sea, ¿cuánto Claro. me consume la nevera? O la televisión, cuando enciendo la tele, o cuando pongo el aparato mío, no sé, la sandwichera, ¿cuánto me consume la sandwichera? Claro, ¿Sabes? sí, la sartén, lo que sea. Claro, ¿por qué? Porque al final eso, yo tenía un pequeño aparatito, eso me lo dijo un chico, un ingeniero, y dice, mira, esto lo pones en la entrada, lo conectas y tienes el aparato y te va diciendo el consumo, pero también te lo convierte en dinero. Entonces, vale. Entonces tú cuando enchufas un aparato sabes cuánto dinero te está consumiendo eso, ¿sabes? Y bueno, es que poner esto me está costando 50 céntimos. Y encender esta luz, entonces cuando tú eres capaz de entender el consumo, Muy interesante eso. trabajas de una forma diferente, ¿sabes? Te lo planteas Claro, diferente. Es como que las cosas te cuestan y lo. No, total. O tiras el agua, ¿no? Cuando tú tiras la cisterna no sabes cuántos litros tiras de agua tampoco, ¿no? No. Pues eso. No sabemos cómo se comporta un edificio realmente. No tenemos lectura de un Y de esta edificio. forma sí se va a tener. Claro, podrías llegar a ¿Y tenerlo. tú crees que en el futuro todas las casas serán, o sea, la mayoría serán industrializadas? Pregunta 1 y 2. Es decir, este formato, nuevo modelo, podría resolver el problema de vivienda.
Sí, yo creo que sí, porque al final acabarás haciéndolo en serie. El tema es estandarizar, eso es súper importante, porque cuando tú estandarizas puedes producir más en serie. Entonces lo que acabarás es bajando tiempos y costes. Eso es súper importante. Claro, entonces, evidentemente bajará el precio, porque al final tú ahora miras y cuesta mucho porque hay muchísimos tiempos perdidos, ya te digo. O sea, hay muchísimo desperdicio en una obra en cuanto a tiempos y en cuanto a material. Sí, y el tema es que ¿en cuánto tiempo? Mira, ahí en un principio se pretende que en el 2030 hay una adopción de más del 10% de construcción industrializada. Yo espero que sea un poco más. Pero el 10% ya es... O sea, 10% ya es bastante, ¿no? ya bastante. Sí, pensé que ahora estamos en un 2, 3, 2. 2 y un 3. Sí. Y nada, y ya para ir finalizando, estas preguntas son un poquito más, bueno, no personales, pero sí como transpersonales, seguro. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, para mí el éxito es marcarte un objetivo y conseguirlo. ¿Sabes? Marcarte un objetivo, pero un objetivo que te resuene, ¿sabes? No un objetivo de decir, pues quiero hacer el millonario. Al final, eso no es un objetivo, al final es un resultado, ¿no? O sea, al final es un objetivo en el sentido de decir, bueno, yo quiero plantearme, yo en este caso me quiero plantear el poder transformar algo, el sector de la construcción, y de alguna manera conseguirlo. Que, bueno, al final con el paso del tiempo tú te planteas, bueno, ¿realmente he conseguido llegar donde quería? O me he acercado. O sea, para mí un poco el éxito es eso, ¿no? O sea, sentirte un poco orgulloso del camino que has hecho. Porque al final también el éxito no es solo el final, yo creo que al final es todo el camino que haces, ¿no? Sí, de hecho hay una frase muy buena de Emilio Duro que dice, es verdad, que es como que el ser humano somos mucho más feliz mientras perseguimos algo que cuando conseguimos. Es que yo me he dado cuenta un poco de eso. Y es verdad, porque luego cuando lo consigues, normalmente de lo que te sientes orgulloso y con lo que sacas pecho y tomándote una cerveza, o tomándote con unos amigos o recordando, es mirar atrás y todo lo que has pasado hasta te das cuenta que en el fondo fuiste feliz persiguiendo el tema y luego cuando lo consigues, pues bueno, pues a por lo siguiente, ¿no? Es lo que al final cuando tú trabajas, y a mí mi hija siempre me lo dice, papá, es que tú estás siempre trabajando. Digo, no, es que no, para mí no es un trabajo. O sea, claro, yo al final puedo estar un sábado, puedo estar un domingo, puedo estar haciendo... Pero esto no es mi trabajo. Es que para mí esto es mi pasión. O sea, al final es que a mí me encanta la tecnología, me encanta aprender, o sea, aprender de todo. O sea, al final es que estás aprendiendo siempre de todo. Total, tío. De automatización, de inteligencia artificial, de tecnología, de todo, ¿sabes? De todo. Claro, tienes un trabajo guay, estás en un nicho increíble y bueno, no sé. No, hay mucho por hacer. Y hay muchísimo por hacer. Sí. Y nada, y ya la última pregunta. Si tuvieras que decirle, esta la hacemos también mucho aquí en el podcast, ¿no? Si te murieras mañana, ¿qué mensaje nos dejarías o le dejarías al mundo aquí, que todos los que te estamos viendo? Buena pregunta esa, ¿eh? ¿Qué mensaje dejaría yo en cuanto a...? Sí, imagínate que tú sabes que mañana me voy. Mañana dices, bueno, al otro lado a pasarlo bien y en paz. ¿Qué mensaje nos... Bueno, yo creo que la frase sería no tener miedo a hacer nada. No tener miedo. O sea, al final piensa que muchas cosas no las hacemos por miedo, por si no voy a ser capaz, si no voy a... O sea, yo creo que al final te tienes que sacar los miedos y ser valiente y tirar adelante. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? ¿Hubo algún momento algo que dijeras...? No. ¿O seguiste la intuición y el corazón cuando lo sentiste? Sí. Bueno, quizá lo que hubiera hecho antes es emprender antes. Quizá. Pero también creo que emprendí cuando tocaba. O sea, emprendí cuando creo que aprendí lo que tenía que aprender. O sea, piensa que al final... Siempre me pregunta a mí la gente, ¿cambiarías algo de lo que has hecho? No, es que creo que estoy donde estoy porque he hecho todo lo que he hecho, ¿no? Sí. O sea, no sé, sería diferente. Entonces, yo estoy bastante contento con cómo estoy estamos. muy alineado contigo con eso, porque al final yo creo que la valentía, o sea, algo de lo que no te arrepientes nunca es de haber sido valiente. Sí. Solo te arrepientes de haber sido cobarde o de no hacer algo. Para mí un poco el miedo, y eso lo he escuchado a muchísima gente, ¿no? O sea, el miedo es el día de mañana cuando te vas a decir, me hubiera atrevido más, ¿no? Que es lo que dice mucha gente. Sí. Y eso, no tener miedo a hacer cosas. Dice, bueno, es que, o sea, yo creo que al final te arrepientes de lo que no haces. Sí. No de lo que haces. No de lo que haces. Lo que haces al final siempre te aporta de una manera o de otra. Si eres de mentalidad de aprender y de pasar, yo creo que al final siempre se aprende de todo. 100%. Como dicen siempre, o ganas o aprendes. Eso o ganas o aprendes, 100%. Es así. Pues nada, Ever. Hasta aquí el episodio. La verdad que ha sido un lujo tenerte, como a todos los que pasáis por el podcast, porque sois la caña. Siempre decimos que es el mejor trabajo del mundo, el nuestro. La verdad que está muy bien. Porque es conocer
a toda la comunidad y dar voz a proyectos e historias con impacto y con valores como los vuestros. Y entonces para nosotros es como muy por todas las líneas y es un trabajo precioso. Así que nada, muy afortunado y nada, tío, gracias por el espacio. Gracias a vosotros. De verdad.